Hola mis hermanos, les saludo desde la primera iglesia del Nazareno de Tonalá, Chiapas, esperando que usted haya tenido una semana llena de bendición, la anterior, un fin de semana llena de su gracia, y hoy podamos estar también con la expectativa de que cosas nuevas siempre traerá nuestro Dios a nuestras vidas. Te invito a que juntamente con nosotros tú puedas conectarte y vernos a través de esta página y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y saber que ante todas las cosas nos mantenemos en victorias cada vez que nosotros confiamos plenamente en Él. El tema de hoy es la fe y crisis de fe. Sí, posiblemente tú te preguntes, ¿fe? Si tengo fe, ¿por qué de tener crisis? Si tengo fe, ¿por qué ha de entablarse esa crisis dentro de la fe? Pero déjame desarrollar esta temática a través de un pasaje bíblico como referencia, a través de una temática que el doctor Lucas relata en su evangelio. El Señor está iniciando su ministerio, Jesucristo está ya volcado sobre un ministerio en el cual quiere enseñar, quiere preparar, está visitando mucha gente, está sanando a personas, está yendo a la casa de la suegra de Pedro. Ha pasado un momento bastante difícil. En el contexto de este pasaje vemos la tentación que produce el enemigo a nuestro Señor Jesucristo y cómo Él nos enseña a nosotros a vencer en medio de la incertidumbre, en medio de estas situaciones complejas. Jesús sana a la suegra de Pedro, muchos son sanados, dice la palabra, aun cuando la puesta del sol estaba llegando. Luego nuestro Señor Jesucristo recorre Galilea predicando el Evangelio y se topa en un momento crucial en medio de la multitud que estaba apretando, ese gentío que agolpaba al Señor Jesucristo, que ha venido trayendo una nueva forma de presentar a un Dios de poder, a un Dios de misericordia, de mostrar a esa gente de ese tiempo cómo pueden ser alcanzados, de cómo pueden ser transformados, y algo relevante pasa en este momento. La pesca milagrosa. Es el Señor Jesucristo quien nos da ese seguimiento. Usted puede ir a Lucas capítulo 5, versículo 1 al versículo 11 y va a tener la referencia de esta temática. Déjeme decirle que el encuentro con Jesús provoca una crisis de fe que nos lleva al reconocimiento de nuestro pecado y nos compromete con la proclamación del reino de Dios. Él es especialista en tomar lo que no sirve para hacer lo que sirve. Él es especialista en tomar lo ordinario para convertirlo en extraordinario. Él es especialista para sumergirnos en un momento de crisis y nosotros poder descubrir que somos más que victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es especialista en darnos la seguridad de que nosotros podemos vivir seguro en tanto tengamos un encuentro con Él. Los seres humanos vivimos en ocasiones entre la fe y la crisis de fe. Si bien es cierto que en algunos momentos sentimos fe plena en nuestro Dios, podemos hablar de las grandezas, de las maravillas de nuestro Dios. Y no es por reclamarte en esta mañana ni por evidenciarte, porque por todos ha pasado el hecho de que vemos cómo el Señor se manifiesta, vemos y adoramos y llegamos a nuestras iglesias y cantamos y le agradecemos al Señor todo lo bueno y maravilloso que ha sido y podrá ser en nuestras vidas, y milagros suceden y cosas extraordinarias pasan y hay provisión y hay bendición y hay salud y pareciera que todo va bien.
nuestra fe acrecenta, nuestra fe toma un nivel bastante alto. El problema es cuando somos sumergidos en diversas crisis, en momentos que desestabilizan, en situaciones que nos provocan, en tentaciones que llegan, en aquellas enfermedades que debilitan, en aquellos tiempos en los cuales la provisión desaparece, cuando pareciera ser que no habrá alimento en nuestras mesas, cuando el trabajo escasea, cuando la salud se va, cuando el diagnóstico del médico es desfavorable. El Señor es especialista en tomar esa crisis para que nuestra fe sea conectada con Él. Y ni siquiera el Señor nos pide un tamaño de fe tan grande. Él dice, como un grano de mostaza. Si tuviese fe como un grano de mostaza. Pero es el Señor quien toma esta situación para que nosotros, por medio de la crisis, podamos ser promovidos. En medio de la crisis podamos ser animados. El COVID nos ha puesto en jaque, mi hermano. El COVID nos ha puesto en una tribulación tremenda. El COVID nos ha metido en una recesión no solamente económica, sino espiritual en algunos momentos, ideológicas en algunas otras. Nuestra mente se ha volcado al punto de sentir que desfallecemos. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de hermanos que han proclamado la fe? Y no, nuevamente te digo, no estoy criticando ese momento, puede pasarnos a todos. ¿Cuántos hemos dicho que creemos en un Dios de poder, en un Dios de misericordia? Pero cuando vamos en la calle en estos días, pareciera ser que la enfermedad ya tocó nuestras vidas y llegamos a casa sintiendo los estragos de la enfermedad. Nos han dicho cómo son los síntomas, y cuando regresamos a casa el dolor de cabeza está, más si hubo un estornudo o una tos y empezamos a sentir que el pecho se cierra, que no hay aire, que no alcanzamos. ¿Cómo nosotros vamos a vivir? Y empiezan los problemas con nuestra mente. ¡Ay, cuidado, mi hermano! La mente es poderosa. De veras que sí es poderosa. Y eso sí puede matar. Una desesperación como esta, una crisis de nervios, puede hacerte desfallecer a un grado máximo. Los seres humanos vivimos entre esa fe y la crisis de fe. Yo te decía que si en algún momento sentimos fe plena, en otros momentos dudamos hasta de la existencia de nuestro Dios. Sin embargo, esta realidad no debe alarmarnos. No se puede llegar a tener fe verdadera sin pasar por la crisis de fe. El encuentro de Jesús, de la cual la historia de la pesca milagrosa nos relata, provoca una crisis de fe. En la historia que hoy nos ocupa vemos cómo Jesús casi pasa desapercibido por Pedro y sus compañeros de trabajo. Ellos están lavando sus redes, acaban de regresar de la pesca. Jesús está ahí siendo agolpado por toda esa multitud que quiere oír de la palabra de Dios. Pero Jesús ve esas dos barcas. Pedro y sus compañeros están desapercibidos de lo que están pasando. Jesús, mi hermano, déjame decirte que acostumbra llegar a nuestras vidas así, en ocasiones sin que nos demos cuenta. Cuando nosotros estamos pensando en muchas otras cosas, estamos haciendo, estamos produciendo, estamos teniendo éxito, y lo que menos queremos es que nos hablen del Señor, que nos digan que hay un Dios de poder. El éxito ha llegado a nuestras vidas y muchas cosas pasan bien y van muy bien. Pero en medio de toda esa situación, en medio de que nosotros querramos vivir desapercibidos de la gracia, es Jesús quien provoca
que nosotros le miremos. Y hoy llegó el COVID-19. Sí, mi hermano. Y todo quedó parado. Y ahora sí está diciendo el Señor, mírenme, estoy llamándoles, estoy diciéndoles que solo yo puedo sacarlos de medio de esa situación. Jesús le pide a Pedro que le preste una barca para predicar desde ella. Pedro no estaba queriendo aceptar esta petición, tampoco esperaba dicha petición. Pero Jesús, déjame recordarte que acostumbra a confrontarnos así, invadiendo nuestro terreno y cuestionando nuestros valores. Sí, ¿quién más que Pedro podría decir que era un pescador experto? Pero la misma palabra nos relata que ha pescado toda la noche y ha venido con las manos vacías. Y es Jesús diciéndole, préstame esas barcas. Y luego de esto, darle una enseñanza de un verdadero pescador. Sí, mi hermano. Después de predicar desde la barca, Jesús confronta a Pedro una vez más y le ordena que vuelva a la pesca. Pedro se cree un as en esta actividad. ¿Quién había estado pescando toda la noche? Era Pedro. Sabía que las costumbres no se daban en ese momento, o los tiempos no eran para pescar de día. Posiblemente la marea ha cambiado. Posiblemente la temporada de esa fecha es que hay que entrar solamente de noche. Pero Jesús le dice, en un día claro, ve y boga mar adentro. Jesús acostumbra a desafiarnos así, mi hermano, poniendo un gran signo de interrogación sobre nuestra vida y haciéndonos dudar aún de nuestra situación existencial. Jesús plantea la posibilidad de una nueva realidad y Él dice, tira la red a la derecha. El encuentro con Jesús nos lleva al reconocimiento de nuestras acciones y de nuestros pecados. Todo este suceso, toda esta historia, todo este panorama confrontan a Pedro. Después de que él empieza a subir las redes, los peces, sí, mi hermano, han obedecido la voz de su creador y han venido porque el que los creó los ha llamado a desarrollar un milagro que nosotros no podemos lograr por nuestras propias fuerzas. Aun cuando seas el más especialista en la pesca, el encuentro con Jesús nos lleva al reconocimiento de nuestros pecados. La palabra de Jesús llevaron a Pedro a evaluarse a sí mismo. De alguna manera Jesús pone en nuestras mentes la duda existencial. ¿Acaso es nuestra vida todo lo que debe ser? ¿O por el contrario, habrá algo nuevo en nuestros horizontes? Mi hermano, imagino que Pedro tuvo ciertos problemas para convencer a sus cansados compañeros de trabajar de la idea de que deberían volver a pescar. Jesús demanda de nosotros una confianza radical en Él, y eso es fe. Una confianza que nos lleve a renunciar a nuestra propia confianza en nosotros mismos. Una confianza que nos lleve a confiar primeramente en Dios, porque Él es el que conoce todo de nosotros. La confrontación con la voluntad de Dios nos lleva y nos convence de nuestro propio pecado. Somos personas pecadoras porque sobreestimamos nuestras propias habilidades, nuestras propias posibilidades y talentos. Y yo no estoy diciendo que esto sea mal. Dios nos dio a todos dones.
nos dio talento, lo repartió como Él quiso, donde Él quiso y a la hora que Él quiso. Pero también nos dio la posibilidad de desarrollarlos, hermanos. Porque si alguno está falto de algo, dice el Señor, pídalo. Y Él, que abunda en todas las cosas, lo da y sin reproche. Pero nuestras habilidades, nuestras posibilidades, nuestros talentos no están por encima del que nos creó. Ese encuentro con Jesús en medio de una crisis nos compromete con la proclamación de ese evangelio. La palabra dice que Pedro, después de haber sentido esta situación, él dice: no soy digno de ti porque soy hombre pecador. Reconocer nuestro pecado es difícil, mi hermano, pues nos llena de temor. Notemos el temor de Pedro cuando ve la pesca milagrosa. Pedro, sintiendo plenamente su pecado, le pide al milagroso Jesús que se aparte de él. Pero Jesús no se va a apartar de nosotros. Jesús no va a dejarnos tranquilos hasta que analicemos nuestras vidas a la luz de la fe en el único y el verdadero Dios. Sin embargo, el temor desaparece cuando encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. En el caso de Pedro, la voluntad divina era que se dedicara en cuerpo y alma a proclamar el evangelio del reino de Dios y su justicia. Te haré pescador de hombre, fue la promesa. Dios desea que acatemos la voluntad de Él, aunque tengamos que dejar atrás aquellas cosas que, aunque amadas, pueden apartarnos de la fe. Sí, mi hermano, dentro de la lógica, nadie puede concebir porque un Dios proveedor que hace que la pesca sea todo un éxito le diga: deja todo lo que tienes ahí, ven y sígueme. Mi hermano, la fe y las crisis de fe son los momentos más sublimes de nuestra vida, porque esas nos mantienen firmes y adelante. Dios nos invita a aceptar el mensaje salvífico del evangelio de Jesucristo. Jesús nos invita a aceptar el mensaje del evangelio y a convertirnos en pescadores, ya no de peces, sino de personas que necesitan conocer a Dios. El Señor ocupa estos momentos relevantes de crisis para promover nuestra fe. Que el Señor te bendiga y te guarde.